Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual voy a explicar o resumir el contenido descrito en el ensayo de la tarea número 2 de la Cátedra de Robótica en la Informática Educativa, el cual se realizó sobre el tema movimiento maker. Esta explicación corresponde, o este video corresponde al foro académico número 2. Antes de iniciar de lleno, quisiera realizar una pequeña presentación sobre mí. Mi nombre es Gustavo Elías Núñez Rivas. Soy estudiante de informática, licenciatura en informática educativa de la Universidad de El Salvador. Y seré yo quien aborde el tema movimiento maker haciendo una retroalimentación o descripción del ensayo enviado en la tarea número 2. Bien, para algunos las palabras movimiento maker tal vez sean nuevas, para otros no tanto. Pero antes de abundar más en el tema, lo importante sería definir qué es el movimiento maker o a qué se refiere cuando hablamos de movimiento maker. Y creo que las líneas más específicas para definirlo es que se trata de un movimiento cultural basado en los principios del constructivismo o aprendizaje activo y abierto. Vamos a ver más adelante el por qué los especialistas hacen énfasis sobre todo en la base del constructivismo dentro de este movimiento maker. Una de las características que más fácil se identifican dentro de esta cultura maker es que su filosofía es do it yourself, hazlo por ti mismo o aprender haciéndolo, ¿sí? Ahora vamos a tratar de entender los orígenes del movimiento maker o la cultura maker. El movimiento maker se trata básicamente de un movimiento cultural basado en los principios del constructivismo o aprendizaje activo y abierto, donde el estudiante o la persona que aprende lo hace a través de la experiencia. Es decir, que aprende haciéndolo. Todo se centra en realizarlo de manera práctica. Y los makers son los agentes activos en este movimiento que en realidad han existido desde siempre. Personas que manipulan recursos a su alcance para satisfacer sus necesidades y las de su entorno. Un ejemplo bastante claro cuando hablamos de los agentes activos en el movimiento, podríamos mencionar a aquellas personas que desarrollan o construyen sus propios gadgets usando tecnología. Un ejemplo de eso puede ser alguien que tenga en posesión ciertos elementos electrónicos, tecnológicos o computacionales, los cuales fueron creados para solucionar un problema. Sin embargo, estas personas, los makers, construyen o reorientan los objetivos de estas tecnologías. Incluso pueden llegar a manipular. De hecho, tienen que manipular para cambiar el enfoque para el cual estaban hechos, ¿sí? Y solventar otras necesidades puntuales que tengan los agentes makers o miembros del movimiento maker. Las actividades que deben realizar o las cuales se caracterizan
dentro de este movimiento maker o cultura maker son básicamente 6. La primera, crear. Claramente está en que para que un maker o un individuo maker desee construir o solucionar un problema, solventar una necesidad, deberá crear una herramienta tecnológica o una solución óptima tratando de innovar, ¿verdad? Y eso nos lleva a la segunda actividad. Todo lo que construyan, todo lo que traten de dirigir, siempre debe de llevar un enfoque innovador. Es una característica vital de este movimiento. Número 3. Los movimientos makers o los miembros del movimiento maker siempre deben compartir. ¿Sí? Era lo que mencionábamos anteriormente sobre las bases del constructivismo. Siempre engloba esta parte de compartir. Número 4. Jugar. Tal vez no de la manera que uno cree cuando lee la palabra jugar. ¿Sí? Los movimientos maker aprenden tal vez también jugando, pero con un enfoque lúdico, con un espacio lúdico, siempre. Número 5. La participación o participar. Una de las actividades sumamente importantes dentro de este movimiento es la participación de todos los miembros que conforman este grupo cultural. Y número 6. Cambiar. Lo que yo les mencionaba anteriormente, un ejemplo sería cambiar X herramienta tecnológica para solventar otra necesidad más puntual. Ahora hablemos de los makers en la educación. Aunque las aulas de estudio de arte han adoptado durante mucho tiempo una perspectiva de aprender haciendo, ha habido pocos estudios que incorporen de manera significativa la historia de las prácticas artísticas en el marco construccionista. Anteriormente mencionaba que el movimiento maker suponía un reto dentro de la educación. Sin embargo, también supone un sinfín de posibilidades en cuanto al método o la estrategia de enseñanza y aprendizaje en el aula. Y sobre todo en estas fechas en el cual estamos atravesando una pandemia debido al virus del COVID-19, es una de las opciones que se debería de tomar en cuenta, ¿sí? Porque abre un sinfín de posibilidades. Ya no estaríamos volteando a ver a nuestro sistema tradicional en el cual el docente es quien se dirige de manera activa a los estudiantes que están sentados en los pupitres, sino el estudiante pasa a ser un ente activo de su propio aprendizaje. ¿Y cómo? Aprendiendo haciéndolo, ¿sí? Todo está en la práctica que también se transforma en nuevas experiencias y nuevo conocimiento. Los makerspaces o los espacios de los makers son comunidades de práctica construidas en un lugar físico reservado para que un grupo de personas las utilice como parte central de su práctica. Si ustedes observan las imágenes a la izquierda, verán un aula. Le voy a llamar aula porque es un lugar donde se aprende. Sin embargo, no parece la típica aula que estamos acostumbrados a ver en nuestras escuelas o colegios. Sin embargo, ahí se construye conocimiento. Ahí se enseña y ahí se aprende de una manera más específica, de una manera diferente, donde el estudiante es más activo, donde el estudiante comparte y construye su propio conocimiento. Si podemos ver en la última imagen,
siempre los estudiantes están acompañados de un tutor o un ente que dirige. Sin embargo, la participación de este ente no es la de un docente impartiendo una clase tradicional, donde solo él es quien posee el conocimiento y la información y la distribuye o la imparte a sus estudiantes. Aquí él trata de guiar o despejar dudas a medida que el miembro de la comunidad maker o del estudiante aprende y construye haciendo. Esa es la filosofía de estos movimientos culturales. ¿Y qué bien haríamos como país si fijáramos un rumbo o una visión nueva para nuestro sistema de educación nacional? Y esta sería una alternativa. Conclusiones. Pues los entornos de aprendizaje colaborativo son excelentes herramientas para desarrollarse y fomentar el maker. Hay muchas plataformas que se encuentran con las comunidades de juegos que pueden proporcionar excelentes estructuras de aprendizaje. La forma en que los estudiantes actúan dentro de entornos de aprendizaje informales. Esto ha sido todo para este video. Espero que haya quedado bastante claro la filosofía del movimiento maker.